Ahora, hoy quiero que vayas conmigo al capítulo 5 del libro de Daniel. El libro de Daniel, el 5 capítulo del libro de Daniel. Supongo que más que cualquier otro libro de la Biblia, este libro predice el futuro, a menos que se lea el libro de Apocalipsis. Y cuando leas el libro de Apocalipsis, lee siempre el libro de Daniel. El libro de Daniel en una mano y el libro de Apocalipsis en la otra. Y luego frente a ti el periódico. Y todos se encajan, porque Daniel es un libro de profecía. Pero lo que quiero hablar hoy de Daniel es un incidente que sucedió en su vida, que creo que tiene que ver con lo que vemos que sucede hoy en nuestro mundo. Y en este capítulo al que nos dirigimos, no me tomaré tiempo para leérselo, se los contaré. Es la historia de Daniel en Babilonia. Había sido llevado a Babilonia desde Jerusalén. Jerusalén había quedado bajo el juicio de Dios, como lo había predicho Jeremías. Todos los juicios que Jeremías había predicho, todos los juicios que predijeron los profetas, todos se habían hecho realidad, o aún estaban por hacerse realidad. Esta es la palabra de Dios, es una palabra infalible. Y en muchos lugares de las Escrituras la Biblia predice el futuro día del juicio. Y ese futuro periódico de juicio que vendrá sobre el mundo entero. Bueno, Jerusalén había sido juzgada tal como lo había predicho Jeremías. Dijo que a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados y el juicio vendrá. Y entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a 1500 millas de distancia, estaba el joven Daniel y sus amigos. Apenas eran adolescentes y fueron llevados a Babilonia, y Daniel había sido uno de los jóvenes que Nabucodonosor había elegido especialmente para que fueran llevados a Babilonia y entrenados en su corte, y entrenados en todas las artes y ciencias de los babilónicos. Ahora, cuando comienza este capítulo, Nabucodonosor está muerto. Daniel había sido amigo, profeta y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora está más o menos olvidado, porque ahora está en el trono un joven llamado Belsasar. Ahora Babilonia en aquel tiempo era el imperio más grande del mundo. Era la nación más poderosa del mundo. Era la nación más rica del mundo. Y la Biblia describe al rey Belsasar como joven, rico, poderoso, pero al mismo tiempo era egoísta y egocéntrico. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde en Mateo 23: y cualquiera que se enaltece será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, o si actúas como si pudieras resolver tus propios problemas y arreglar tu propia vida sin la ayuda de Dios, Dios dice: voy a derribarte. Y además era un hombre muy despreocupado. Era un playboy. Amaba la tranquilidad y amaba el placer. Y la Biblia dice: ay de los que están tranquilos. En Estados Unidos estamos tranquilos en comparación con el resto del mundo. Y entonces Belsasar acababa de obtener algunas victorias militares, y su padre, que era un gran general, estaba en las fronteras guiándolos de victoria en victoria. Entonces decidió que quería celebrar. Él decidió tener una gran fiesta, y sería la fiesta más grande que Babilonia jamás hubiera visto. Babilonia con todo su glamour, Babilonia con toda su riqueza, Babilonia con todo lo que tenía. Dijo: tendremos una gran fiesta más grande que cualquier otra que haya sido hecha en el mundo. Así que ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos,
las mejores comidas, envió una invitación a 1000 de sus señores y damas de todo el imperio para que vinieran en sus carros, enjollados, y vinieron. Y esa noche, mientras festejaban, bailaban y bebían en los jardines bajos que Nabucodonosor había construido para su esposa amada, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se emborrachó, y allí estaba él, el rey de un imperio, maestro de un banquete, el centro de todas las atenciones, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Belsasar, cuidado, el juicio se acerca. Estás yendo demasiado lejos. Hay un punto más allá del cual la paciencia de Dios no llegará. Hay una línea trazada entre naciones, individuos, familias y comunidades. Job dijo: los que harán iniquidad y siembran maldad, lo mismo cosecharán. Sigue arando tu iniquidad, sigue sembrando tu maldad, algún día lo cosecharás. Oseas dijo: porque sembraron para el viento y torbellino cosecharán. Jeremías dijo: sembraron trigo, pero cosecharán espinos. Y así, en medio de este banquete, Belsasar estaba bailando con una joven hermosa y sexy, y de repente todos se quedan en silencio. Se podía oír caer un alfiler. Su rostro se pone blanco. La Biblia dice que comienza a temblar, porque allá en la pared una mano sin brazos comienza a escribir. Y todos se sentaron allí temblando, preguntándose qué era esto, qué cosa tan extraña era. Y Belsasar intentó leerlo, pero no pudo leer el mensaje. Entonces él dijo: llamen a los astrólogos, llamen a los adivinos, llamen a los caldeos, llamen a los magos, llamemos a todas las personas que puedan leer este tipo de cosas. Y entraron, pero nadie podía leerlo. Belsasar tenía aún más miedo. La escritura se hacía cada vez más clara y brillante. La gente estaba asustada y su madre se enteró. Y por cierto, su madre no estaba en esa fiesta, pero ella entró y dijo: hijo, ¿qué es esto que oigo acerca de una escritura extraña? Y señaló hacia la pared. Ella dijo: conozco a un hombre que puede leer esa escritura. Su nombre es Daniel. Es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Fue primer ministro bajo tu abuelo. Daniel no estaba en la fiesta, pero lo mandaron llamar. Y él entró. Y Belsasar dijo: Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura, serás el tercer gobernante del imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad alrededor de tu cuello y te haré el tercer gobernante en el imperio. Ponte túnicas reales y serás miembro de la familia real junto a mí. Daniel miró la escritura y la reconoció de inmediato. Esta era la letra de su padre. Esa era la letra de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años. Y sabía que esa era la escritura de Dios. Y él dijo: Belsasar, puedo leer la escritura, pero guardarás tus regalos, no los quiero. Da tus regalos a otro. Mira, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo. Y trajeron delante de ti los vasos de la santa casa de Dios. Y tú y tus señores, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino de ellos. Y Dios se escandalizó. Y alabaste a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni saben.
y al Dios en cuya mano está tu aliento, y de quien son todos tus caminos, no has glorificado. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la capacidad de reír, su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo había venido de Dios, pero él no le había dado gracias al Señor por ello. Daniel dijo: muy bien, aquí está la escritura. Mene, mene, tekel, uparsai. Esta es la interpretación. Mene, Dios ha contado tu reino y lo ha acabado. Belsasar, estás acabado. Tu último día lo estás pasando en esta tierra. Tekel, has sido pesado en la balanza de Dios y has sido hallado deficiente. Peres, tu reino está dividido y entregado a los medos y a los persas. Y mientras estaban en el banquete, desconocidos para los babilonios, el gran río Éufrates estaban cambiando su curso, y el ejército medo-persa se hundió en el lecho seco del río, y esa noche Babilonia cayó en manos de los medas y los persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se convirtió en el primer ministro del siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría, su fe, su propósito y su piedad. ¿Está Dios escribiendo en el muro de Estados Unidos esta noche? La palabra mene también significa recordado. Dios recuerda nuestros pecados. Dios ve toda inmoralidad sexual. Él ve nuestras películas obscenas y ve estas nuevas películas que están saliendo burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, nuestros engaños, nuestra corrupción que atraviesa toda nuestra sociedad. Él ve todo, y las escrituras dicen: asegúrate de que tu pecado te alcanzará. Pero también recuerda algo más: no es demasiado tarde. Dios recuerda olvidar. Cuando cualquier grupo de personas, cualquier nación se arrepienta de sus pecados y se vuelva al Señor, Él perdonará sus pecados y sanará la tierra. Esa es la promesa del Señor. En segundo lugar dice: fuiste pesado en balanza y hallado falto. La escritura dice: tú pesas los caminos de los justos. El Señor dice: en el Señor se pesan las acciones. Todos los caminos del hombre son claros ante sus propios ojos, pero el Señor pesa el espíritu. Esta noche se está pesando a la nación, al mundo. Está siendo pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y estamos siendo pesados en su balanza. Y muchos líderes intelectuales creen que la escritura ya está escrita en la pared y que el juicio ya está comenzando a tomar lugar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Con qué nos va a pesar? ¿Qué hay al otro lado de la balanza? Verá, aquí está la balanza. Aquí está usted y aquí está lo que Dios la pesa. Primero, te pesará según los 10 mandamientos. ¿Cómo te mantienes firme en los 10 mandamientos? No tendrás dioses delante de mí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No deberás cometer adulterio. No has de robar. No mentirás. No matarás. Todos estos están incluidos en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si has roto un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Bueno, dirás,
por supuesto que he roto al menos uno o dos de ellos. Bueno, entonces eres culpable de todo. Y esa es la razón por que la Biblia dice que todos somos culpables. Por eso Jesús dijo: vosotros que estáis sin pecado, tomen la piedra y tírenla a esta mujer sorprendida en adulterio. Ninguno de estos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos tenemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos están bajo el juicio de Dios. Entonces no solo seremos pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todo lo que enseñan los profetas. Y todo se resume en su amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Amas a tu prójimo. Ahora, tu prójimo significa cualquiera que esté en necesidad. Jesús enseñó en la parábola del buen samaritano: cualquiera que esté necesitado. ¿Amas a ese prójimo tanto como te amas a ti mismo? Eso es lo que Jesús dijo. Esa ley nos pesará. Y en tercer lugar, vamos a considerar la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89: ¿quién en el cielo podrá compararse con Jehová? ¿Quién entre los hijos de los valientes podrá compararse con Jehová? Isaías dijo: ¿y quién se asemejará a mí? Y hazme igual y compárame, para que sean como yo, dice Jehová. Sed santos, porque así soy yo. Ahora bien, Jesucristo fue el único justo y el único hombre santo que jamás haya existido. Algunas personas en la India la llaman hombres santos, pero Jesús fue el único hombre verdaderamente santo en la historia. Y si no vivimos como Jesús, y no vivimos tan bien como Jesús, entonces no cumplimos con los requisitos de Dios y la expectativa de Dios. Y dices: Billy, ¿quién en el mundo puede ser como Jesús? Nadie. Esa es la razón por la que todos tienen que decir: soy un pecador. Dios nos va a pesar por Cristo. Él nos va a pesar según los 10 mandamientos. Él nos va a pesar por la ley del amor. Pero también a vosotros os va a pesar por vuestras obras. Esos pecados de omisión de los que ni siquiera eres consciente. En Mateo 25, Jesús nos recuerda: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogiste, estuve desnudo y no me vestiste, estuve enfermo y en la cárcel y nunca viniste a visitarme. Pero el pueblo dirá: Señor, ¿dónde te vimos desnudo, enfermo, en la cárcel o sediento? Entonces Él le respondió: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste con estos pequeñitos, tampoco a mí me lo hiciste. Eso afecta a todas las personas en este ámbito, y nos quedamos cortos. Y entonces Jesús proporciona sentencia. Él dice: los que sean culpables del pecado de omisión irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dices: bueno, Billy, estoy un poco devastado. ¿Cómo puede cualquiera de nosotros estar a esa altura? No podemos.
Jesús dijo en Apocalipsis 3: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueras frío o caliente. Así que por ser tibio te vomitaré de mi boca. Él dijo: escucha, habrá muchas personas que extrañarán el cielo. ¿Y crees que estarán allí? Y luego, en quinto lugar, nos pesará según nuestras oportunidades. Por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le demandará. Él afirmó: piensa en vivir en Estados Unidos con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina. Una Biblia en casi todas las habitaciones de hotel. Millones de Biblias disponibles. El Evangelio por radio y televisión. Piensa en vivir aquí. Nos va a juzgar por las oportunidades que tuvimos. Piensa en la literatura cristiana que está disponible en librerías y no la aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dices: bueno, Billy, ni siquiera en ese sentido puedo lograrlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio es una buena noticia para todas las personas como usted, que están sentenciadas diciendo: bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esos fracasos tuyos y se los cargó a Cristo. Y se hizo culpable de pecado por nosotros. Ahora Él dijo que los justos van a llegar al cielo. ¿Cómo voy a conseguir yo una justicia propia si no tengo ninguna? Soy un pecador. No peso lo suficiente para llegar al cielo. Pero en la cruz, Cristo me proporciona una justicia. Me proporcionó una justicia que yo no tenía. Y esta noche soy aceptable ante Dios. No porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque prediqué a multitudes de personas. Soy aceptable gracias a Cristo. Soy aceptado en el amado gracias a Él. Y este es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora mismo. Y puedes salir de aquí pesando lo suficiente para llegar al cielo. Pesando lo suficiente para que tus pecados sean perdonados. Pesar lo suficiente para vivir una nueva vida. En la balanza de Dios eres pesado. La última palabra aquí es uparsai, dividida. Tu reino está dividido. Dios dijo: Belsasar, te quitaré tu reino. Estás acabado. El juicio ha llegado. Es demasiado tarde. Dios te va a decir eso. El juicio ha llegado. Ya es demasiado tarde. Conozco gente que lo sabe, lo acepta y lo cree, y simplemente sigue bailando alegremente hasta llegar al infierno. Son como el ratón que quedó atrapado en la trampa y que todavía mordisquea el queso después de haber sido atrapado. Todavía estás mordisqueando el anzuelo del diablo. Ya estás muerto. En lo que a la eternidad se refiere, creo que esta cruzada se ha realizado en el momento adecuado y en la providencia de Dios, en el momento justo, en la historia de muchas de nuestras vidas. La gente ha orado por ti, la gente ha trabajado por ti,
La gente ha dado para que esto sea posible. Y ahora este es tu momento con Dios para recibirlo en tu corazón. Pero asegúrate de que pesas lo suficiente. No estaré en el juicio. Por tanto, ya no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No te veré allí. El juicio que merezco fue tomado por Jesucristo en la cruz. Y yo lo acepté lo que Él hizo por mí, aunque parecía un tonto y un poco ridículo. Yo me presenté esa noche y dije sí a Jesucristo delante de todos los que estaban allí. Y les voy a pedir en este momento que se levanten de su asiento y se acerquen y se paren frente a esta plataforma y digan: quiero a Cristo en mi corazón. Después de que hayas venido te diré unas palabras, oraré contigo y te daré algo de literatura. Y puedes regresar a unirte con tus amigos, pero no dejes pasar esta tarde hasta que hayas dicho sí a Jesucristo, porque ya ves, es posible que nunca vuelvas a tener otro momento como este. Este puede ser el último momento que tendrás. Y ahora es el momento. Te levantas y vienes con cientos de personas que han venido la semana pasada, incluso miles. Usted viene y se une a ellos y dice: hoy quiero que Cristo perdone mis pecados. Quiero saber que voy al cielo. Quiero pesar lo suficiente. ¿Cuándo serán pesados en la gran balanza de Dios? En el gran juicio. Si vienen desde esa gradería superior. Si vienen desde esa gradería superior, les tomará un par de minutos llegar. Así que vengan ahora. Vengan ahora rápidamente de todas partes, cientos de ustedes. Dios te está hablando. Puede que estés en el coro, puede que seas el acomodador, sea quien seas, levántate y ven. Te vamos a esperar. Y a ustedes que están viendo en televisión, pero no están seguros de que sus pecados son perdonados y quieren pesar lo suficiente en la balanza de Dios, no creo que sea demasiado tarde para todos los que están viendo, y Dios puede obrar ahora mismo en tu vida. Solamente arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Jesucristo ahora mismo, dile: Cristo, yo quiero que entres en mi corazón, quiero que cambies mi vida, confieso que soy un pecador, te pido que me cambies, transfórmame, renuévame. Decido dejar de pecar y seguirte a ti. Dios te ayudará. Dios te ayudará a lograrlo. En el nombre de Jesús, recíbelo ahora mismo. Asegúrate de ir a la iglesia, de leer la Biblia, porque Dios hará tremendas cosas contigo. Buenas noches y que Dios los bendiga. Y ahora quiero que abra su Biblia en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. El capítulo 10 y el verso 13 de la primera carta a los Corintios. No nos ha venido ninguna tentación que no provenga del género humano, pero fiel es Dios que dará juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. En 1981 se estrenó una película en Hollywood llamada Carrozas de Fuego. La historia trataba sobre Eddie Little, un hombre que tuvo la capacidad de decir no, que se autodisciplinó y que en aquellos juegos de 1913 le dijo no hasta el príncipe de Gales. Porque aquel príncipe le pidió que corriera en la carrera, porque todo el mundo sabía que era el hombre más rápido en los 100 metros planos. Pero él dijo que no, porque era un día domingo, día del Señor, y eso iba en contra de sus convicciones religiosas. Y el mundo se asombró, pero él no estaba dispuesto a quebrantar sus principios religiosos. Y todos saben la historia de cómo este hombre luego se enlistó en la marina y fue a pelear en la Segunda Guerra Mundial.
y allí fue capturado por los japoneses y murió en un campo de concentración. Pero fue la alegría de todos, porque este hombre era un hombre lleno de Dios, que tenía su voluntad a plomo con el Señor para decir no a lo que el mundo ofrecía. No estaba dispuesto a vender sus principios. Yo quiero hablarles acerca de algunos jóvenes en la Biblia que tuvieron la capacidad, el autocontrol y el criterio para decir que no, aún bajo amenaza de muerte. Y del primer joven que quiero hablarles esta noche es de Moisés. Muchos pensamos en Moisés como un hombre de barba blanca, de cabellera anciana, pero fue en su juventud donde tomó decisiones que luego lo llevaron a la grandeza, cuando rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y estuvo dispuesto a sufrir con el pueblo de Dios antes que deleitarse de los placeres temporales del pecado. Y este no en su juventud lo llevó a la grandeza. Pero vemos todo lo que está pasando en América. La gente está yendo tras la vanidad. La gente está yendo tras el desorden. Viven en el placer. Su Dios se ha vuelto el sexo, el placer, los deseos desordenados, y no tienen la capacidad de decir no. Pero ese no en tu vida temprano te llevará a la grandeza. Pero si al contrario, hoy dices que sí a todo lo que el mundo te ofrece, lo que el diablo te ofrece y lo que tu propia carne quiere que hagas, eso te llevará a la destrucción. Morirás en pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es gozo y vida eterna para aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios. Y luego vemos la historia de José, otro joven que estuvo dispuesto a decir que no, aún bajo pena de muerte. Todos conocen la historia, cómo a través de una serie de circunstancias fue vendido como esclavo por sus hermanos a Egipto. Y llegó a la casa de Potifar, y allí la gracia de Dios estaba sobre él, porque este hombre caminaba con Dios, porque él no estaba dispuesto a vender sus principios. Él seguía a Dios aún bajo toda circunstancia. ¿Saben? El problema de América es que vivimos envueltos en los placeres. Es que hay veces los problemas de la paz son más grandes que los problemas de la guerra, porque en ese momento hay relajación y la gente no tiene problemas de vivir conforme a sus deseos y caprichos. Pero José estaba con Dios, él vivía con Dios, Dios estaba con él. Y la esposa de Potifar se enamoró de José. Él era un joven apuesto, un hombre de un buen semblante. La gracia de Dios estaba sobre él, y Dios hacía florecer todo lo que José tocaba. Y esto produjo en la mujer de Potifar que se enamorara de él y lo fue seduciendo. José era un hombre como tú, como yo, sentía igual que tú y yo, pero él dijo no a sus deseos. Y esta mujer, al ser rechazada, entonces gritó y acusó a José de que era un violador, y José fue llevado a la cárcel. Pero en la cárcel Dios estaba con él, porque él era un hombre que vivía conforme a la voluntad de Dios. No se parece mucho a los jóvenes de hoy en día, que quieren vivir solamente gritando paz y amor, pero no quieren vivir disciplinados. Y estamos viviendo en una época de lapso. Estamos viviendo una época donde los jóvenes han perdido la identidad, donde los jóvenes no saben qué camino tomar. Pero no José. José estaba dispuesto a vivir para Dios, aún en las peores circunstancias. Y a través de una serie de circunstancias que precedieron a estos eventos, José fue elegido gobernador de Egipto, porque un día estuvo dispuesto a decir no. Y aquellos que se disciplinan, que viven para Dios, que buscan la voluntad de Dios, Dios los recompensará y los llevará a nuevos niveles de gloria que ellos nunca esperaban. Luego quiero que vean la historia de Daniel. Daniel fue un joven que vivió en el tiempo de Nabucodonosor. Jerusalén fue tomada y llevada cautiva, y todos los príncipes y los jóvenes de buen parecer y buen aspecto fueron llevados al palacio de Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, para que sirvieran como eunucos. Y allí iba Daniel con 3 compañeros más. Pero Daniel dijo que no.
Dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de Daniel que le ofrecieron los mejores manjares, las mejores comidas, los mejores vinos. Daniel estaba a 500 millas de Jerusalén. Estaba lejos de casa, lejos de sus padres. ¿Quién se enteraría? Podía haberse hecho muy popular viviendo en el exceso. Pero Daniel dijo no, porque antes de querer agradar al mundo, él quería agradar a Dios. Y dijo no, y se autodisciplinó, y dijo que no a la comida que el rey le estaba ofreciendo, porque aunque era una buena comida, era ofrecida a los dioses. Hoy hay muchos dioses en América. Tenemos el Dios del materialismo, tenemos el Dios del placer, el Dios del sexo, le encuentras en todo lado. Daniel dijo no, y por eso dice la Biblia que Dios derramó sobre él un espíritu superior. En el momento en que fueron presentados estos eunucos que el rey había llevado al palacio para enseñarlos en sus lenguas, para que administraran negocios, no se hallaron mejores hombres que Daniel, Misael, Ananías y Azarías, porque ellos estaban dispuestos a decir no. Y aun cuando el rey Nabucodonosor años más tarde levantó una estatua para que fuera adorada, aquellos tres jóvenes dijeron no, aún bajo pena de muerte. El rey dijo, está bien, ¿no quieren servir a mis dioses? Serán echados al lago de fuego, serán echados a un horno de fuego. Y ellos dijeron, sepas, oh rey, nuestro Dios puede salvarnos, pero si Él no nos salva, dispuestos estamos a morir por el Señor. Y fueron echados al pozo de fuego, a ese horno de fuego ardiendo. De hecho, ese horno fue calentado 7 veces más. Y allí los arrojaron. Pero de repente dice que el rey vio que había 4 hombres caminando en ese horno de fuego. Eran 3 los que habían sido echados: Ananías, Misael y Azarías. Pero había un cuarto. Y el rey Nabucodonosor, y veo que el cuarto es semejante al Hijo de los dioses, porque el Señor estaba con ellos. Jesús vendrá en el momento de mayor tentación para librarte. Él no te ha provisto de una tentación que no puedas soportar. Él estará contigo en el momento que tengas que decir no, si quieres hacer la voluntad de Dios. Y estos jóvenes salieron victoriosos porque dijeron que no. En el momento que a Daniel le prohibieron orar, porque habían dictado un decreto, los enemigos de Daniel lo envidiaban y querían que Daniel fallara o se le hallara algún vicio para poder acusarlo. Pero Daniel no tenía ningún vicio, era un hombre autodisciplinado, un hombre que ejercía el dominio propio. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te ha dado la capacidad de disciplinarte. Y Daniel estaba allí, en medio de Babilonia, lejos de casa. Nadie lo veía, pero él sabía que Dios estaba sobre él. Él sabía que Dios le estaba mirando. La Biblia dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del pecado. Y el temor del Señor es entender que Dios está presente en cualquier situación que vivas. Los ojos del Señor estarán sobre ti. Y ahí estaba Daniel. Cuando se dictó ese decreto que no podían orar a otro hombre o a otro Dios que no fuera Darío, Daniel lo supo. Él entró a su cuarto, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y oró 3 veces por día. Al hacer esto se exponía a ser echado al foso de los leones. Pero Daniel no iba a cambiar porque un decreto en contra de su rey de reyes y señor de señores se dictara. La única forma en que tú y yo tenemos la oportunidad de no someternos a la ley humana es cuando esas leyes se interponen entre tú y Dios, entre la ley de tu Dios y la ley del mundo. Es la única forma en que podemos desobedecer las leyes humanas. Así como aquellas parteras que un día dijeron no al decreto del rey de echar los primogénitos al río para que los tragaran los cocodrilos. Ellas temieron a Jehová y no obedecieron las leyes del hombre. Si se levanta una ley en esta tierra que va en contra de lo que Dios estableció, es allí cuando tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron los apóstoles. Y allí estaban. Allí estaba Daniel, orando al Señor.
cuando fue atrapado por esos sátrapas, cuando fue atrapado por esos magistrados, por esos policías, y lo llevaron ante el rey, y lo acusaron de haber orado a otro Dios que no era él. Y Daniel dijo: yo no he hecho nada malo, he estado haciendo lo que mi Dios me pedía hacer. Y hay una promesa para aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios, que seremos librados en el tiempo de angustia. En el Salmo 50:15 dice: invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Y hemos de probar a Dios librándonos en medio de la angustia. Cuando tienes el poder y la capacidad de decir no, aunque de eso dependa tu vida. Hemos escuchado noticias de cómo muchos cristianos están siendo asesinados en Nigeria, en Siria. De hecho, la semana pasada fueron asesinados 200 cristianos que dijeron: no vamos a rechazar a Jesús. Cuando ponían un arma en sus cabezas y les decían: solo tienes que negar a Cristo, solo tienes que confesar a otro Dios para que esto te lleve a vivir, ellos dijeron: no, moriremos por el Señor. Y hoy vemos cómo la gente se está yendo tras los dioses falsos en América y en aquellas partes en el mundo donde ser cristiano es casi popular. Pero eso cambiará, la persecución vendrá. Y Daniel fue echado al foso de los leones. Pero cuando estaba allí en el foso de los leones, el Señor envió un ángel para cerrar la boca de los leones. A la mañana siguiente, cuando el rey Darío vino ante el foso para preguntar: ¿qué pasó contigo, Daniel? Daniel dijo: el Señor Dios a quien yo sirvo, Él me ha librado y Él te librará, si estás dispuesto a decir que no por el Señor. Pero aunque no te librara, si dices que no, tenemos asegurada la vida eterna. ¿Cuántos cristianos perseguidos están creciendo en su fe? La iglesia perseguida está creciendo en su fe. Mientras tanto, en América, el mundo se está yendo tras las filosofías, tras las ideologías. El mundo se está yendo tras el comunismo, pensando que esas banderas rojas los van a librar. Pero no te librará en el tiempo de la prueba. Solo hay alguien que puede librarte, y ese es Dios. Nadie más te podrá librar en el tiempo de la angustia. Habrá un momento, como dijo Pedro: ¿a quién iremos? Habrá un momento en tu vida que el médico dirá: no puedo hacer nada. Habrá un momento en tu vida que los bancos dirán: no puedo prestarte. Habrá un momento en tu vida donde tu familia dirá: no quiero nada contigo. Habrá un momento en tu vida donde tus propios deseos y anhelos no te servirán, donde tus propios dones y talentos no podrán ayudarte. Es en ese momento donde aparece el Señor. Pero tienes la capacidad de decir no hoy al pecado, de decirle sí a Cristo, de recibir a Cristo en tu corazón, de vivir para Él, de negarte al mundo, de dejar tus pecados. Y finalmente quiero hablarles de Jesús. Jesús fue tentado por Satanás. En el capítulo 4 de Mateo leemos cómo Satanás vino a tentarle. Luego de que Jesús hubiera pasado 40 días de ayuno buscando la presencia de Dios, entonces vino el tentador a tentarle. Y en ese tiempo de tentación, solo Jesús utilizó un arma. Y es la única arma que tenemos cuando somos tentados. Y es la palabra de Dios. En el libro o en la carta de Hebreos, el capítulo 4 y el verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es por eso tan importante que tú memorices la palabra. Debes leer la palabra para cuando venga la tentación puedas enfrentar a Satanás y él huya de ti. Sométase pues a Dios, soporten al diablo y él huirá de vosotros. Y lo primero que utilizó Satanás para tentar a Jesús fue los instintos naturales. Él apeló a los instintos naturales de Jesús. Jesús era tan humano como tú y yo. Él sentía hambre,
Él sentía sueño, él se cansaba, él tenía mal aliento. Él era tan hombre como tú y yo, y tan Dios como el Señor que está en el trono, el que vive y reina para siempre. Pero después de 40 días, él tenía hambre. Así que Satanás vino y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El instinto y el deseo de Jesús era humano. Seguramente al escuchar la palabra pan, sus deseos afloraron, sus instintos naturales tomaron vida y fuerza. Y aunque ese deseo era natural, sin embargo la manera de satisfacerlo no lo era, no era legal. Estaba bien sentir hambre, era un deseo natural. Está bien que tú sientas hambre, está bien que tú tengas ganas de tener sexo, pero la manera en que tú satisfaces esos deseos es lo que está bien o mal. El sexo fue dado dentro del matrimonio, pero cuando haces algo por fuera del matrimonio, cuando tienes y haces tus deseos realidad por fuera del matrimonio, eso está mal. Eso se llama fornicación. El sexo fue un regalo de Dios dentro del matrimonio. Y la familia que Dios creó es hecha solamente de un hombre biológico y una mujer biológica. Lo demás es abominación delante de los ojos de Dios. Y allí estaba Jesús, mirando esas piedras. Tenía el poder de convertirlas en pan, pero no era lo que el Señor lo mandó a hacer. No era lo que su Padre le había encomendado a hacer. Oh, sí, la gente tiene hambre en el mundo. Podía solucionar el hambre del mundo, pero ese no era el propósito de Jesús en la tierra. Él vino a morir por ti en esa cruz. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y si Él hubiera cedido a esa tentación, tú y yo no tendríamos salvación. La gente debe entender que somos peregrinos en esta tierra. La gente debe entender que vamos de paso, camino hacia el cielo. Y ese camino se llama Jesús. No hay más caminos. El único camino es Jesús. Él es la puerta de la salvación. No hay otro camino. La religión no te puede salvar. La filosofía no te puede salvar. Solo Jesús tiene vida eterna para ti. Y Él la ofrece en esta hora. Y es gratis. La segunda tentación que el diablo le tendió a Jesús fue llevarlo sobre el pináculo del templo. Y le citó las escrituras en el Salmo 91:12. Le dijo: tírate del templo y échate del templo, tírate abajo, porque vendrán los ángeles del Señor a tomarte en sus manos, y entonces todo el pueblo creerá. Y había una leyenda por aquel tiempo, y aquellos judíos creían que el Mesías iba a descender de la cúpula del templo que había levantado Herodes. Y Jesús dijo: oh sí, será un gran espectáculo. Lo será, dijo Satanás. Pero ese no era el medio por el cual deberían creer y conocer a Jesús. ¿Sabes? Dios estableció un camino para acercarnos a Él, y es la fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Solo hay un camino para acercarnos a Dios, y es tu fe. Todo el mundo hubiera creído bajo ese gran espectáculo, los ángeles del Señor viniendo a tomar a Jesús para que no tropezara en piedra. Pero Dios estableció un camino para acercarnos a Él, y es tu fe. ¿Tienes tu fe puesta en Jesús? ¿Tienes tu fe puesta en Dios? Él dijo: tened fe en Dios. Tu fe debe estar puesta en Dios, no en lo positivo, no en las filosofías huecas, no en el sistema americano ni en la economía. Tu fe debe estar puesta en Jesús. Y luego la tercera tentación. Satanás lo llevó sobre un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra, la gran Babilonia, las grandes pirámides de Egipto. Le mostró la ciudad de Nueva York. Le mostró a China, a Francia, el imperio grecorromano. Podía ser el rey de todo. Y claro,
Del Señor es la tierra y su plenitud. Un día Él reinará sobre toda esta creación. Pero ese no era el medio. Satanás le dijo: arrodíllate solo una vez delante de mí, y todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado. ¿Saben? Eva y Adán perdieron el paraíso y fue entregado a Satanás. Le pertenecía. Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el Dios de este siglo. Le estoy ofreciendo su reino. Pero Jesús dijo: no. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Saben? Muchos le están sirviendo de balde al diablo, tan solo por nada. Jesús nos dijo que Él no tenía poder de dárselo, pero al final todo vendrá a traer muerte y destrucción. Hoy tienes que tomar una decisión. Si dices no al pecado, no al mundo, no a los placeres que te está pidiendo tu cuerpo, si dices no a lo que te ofrece este tiempo, pero le dices sí al Señor, ¿has tomado tu decisión? Alguien dirá: ¿qué debo hacer? Tienes que hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Verán, todos somos pecadores. Todos hemos quebrantado las leyes morales de Dios. Tú has mentido, yo he mentido. Entonces eres un mentiroso, y los mentirosos no tendrán parte en el reino de Dios. Tú has mirado a una mujer con codicia, entonces eres adúltero de corazón, y te tendrás que enfrentar un día a un Dios que es santo, a un Dios que te juzgará por los 10 mandamientos. El día que te enfrentes ante ese Dios, serás culpable o inocente. Indudablemente seremos culpables, a menos que aceptes a Cristo, a menos que aceptes el sacrificio en la cruz por ti, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es justicia eterna. Todos hemos nacido en pecado, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Vas en dirección opuesta. Dejas tu vida de pecado y te vuelves a Dios. En segundo lugar, debes poner tu fe solo en Jesús. Cuando me subí a esta plataforma, no pregunté de qué material estaba hecho. No pregunté si la habían probado antes. Simplemente me subí a esta plataforma. Eso se llama fe. Tienes tu confianza puesta en Él. Entregas tu vida a Él, como aquel niño que confía que su padre lo va a llevar en la tormenta. Tu fe puesta en Jesús, solamente en Él. No en tu justicia, no en tus sacrificios, no en tu buena voluntad, no porque hagas lo correcto. Verás, la Biblia dice que todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. No hay ninguna justicia humana que pueda satisfacer la justicia de Dios. Solamente puedes ir a la presencia de Dios a través de Cristo. Verás, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo a través de Cristo, solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida, y está en Cristo. Y en tercer lugar, debes hacer tu fe pública. Verás, todas las personas a las que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, excepto Nicodemo, vinieron a Él en público. Jesús dijo: si no estás dispuesto a confesarme delante de los hombres, tampoco yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Debes pararte ante esta plataforma y decir: yo acepto a Cristo, yo recibo a Cristo en mi vida. Debes confesarlo públicamente, dar testimonio. No te puedes avergonzar de Cristo, porque Él no se avergonzó de ti. Él colgó en una cruz frente a la chusma delirante, sufrió los esputos del pueblo, fue golpeado, herido. El látigo romano cayó sobre Él, desfigurado, le arrancaron la barba. Pero Él sufrió por ti y no se avergonzó de llamarse tu Dios.
no se avergüenza de llamarse tu amigo, no se avergüenza de llamarte tu padre. Te levantas y vienes por fe. Es tan sencillo ser salvo que muchos tropiezan con la sencillez. Él no te está pidiendo tus riquezas. Él no te está pidiendo que hagas grandes proezas. Lo único que pide es que pongas tu fe en Él. Te levantas y vienes. No importa en qué lugar de este estadio estés. Te levantas y vienes. Y el Señor hará una fiesta grande por ti. A aquellos que tienen la capacidad, el deseo y toman la decisión de decir hoy no a Satanás, no al mundo, no a sus deseos, pero sí a Cristo, ellos van a recibir salvación y vida eterna. Y si tú estás viendo este video en esta hora, y no importa si estás en el lobby de un hotel, quizás estás en un bar, quizás estás en un avión, pero sabes que Cristo te está hablando. Sabes que esta palabra está tocando tu corazón. Y si fuera el último día que estuvieras sobre esta tierra, ¿estás listo para encontrarte con Dios? El Señor dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Estás listo para encontrarte con Dios? ¿Estás listo para decir hoy sí a Cristo? ¿Estás listo para estar en la presencia del Señor ahora mismo? La salvación es instantánea. Sin embargo, Él trabajará todos los días en tu vida, cada día de ahora en adelante. Serás salvo en un abrir y cerrar de ojos, pero Él seguirá trabajando en ti. Él te ayudará a vivir la vida cristiana. No importa lo que estés haciendo, toma tu decisión hoy por Cristo. Tú sabes que tus deseos, tus anhelos y el no vivir conforme a la voluntad de Dios han traído destrucción, muerte, ruina en tu vida. Pero hoy todo puede cambiar, tan solo si aceptas a Cristo en tu corazón. Solamente ven, te estaremos esperando.